En 2004, tratando de solucionar en parte estos problemas, un nuevo currículum reemplaza al de polimodal, en el cual se establecen estos contenidos. La dictadura militar en Argentina, 1976-83, el terrorismo de Estado, política de detenciones y desapariciones como metodología central de control social y político estatal, la justificación de la represión ilegal, los campos de concentración y exterminio, la vida cotidiana en los primeros años de la dictadura, miedo, inseguridad, censura, corrupción y exilio, el deporte y la política, el Mundial de Fútbol de 1978, la respuesta de la comunidad jurídica internacional a los regímenes terroristas de Estado, la lucha de la sociedad argentina por la aparición con vida de los desaparecidos, la disputa con Chile por el BRIC, la guerra de Malvinas, de la causa nacional a la guerra absurda, el derrumbe del poder militar. Prácticamente en este diseño no quedaban temas sin tratar sobre la dictadura, y había otro elemento, temas actualizados al momento en que se redacta el diseño, y había otro elemento que promovía el tratamiento de la historia reciente, que era que este nuevo programa trataba de historia argentina, latinoamericana y mundial de 1930 en adelante. A pesar de todos estos cambios, la impresión que había en la sociedad es que la reforma educativa, en vez de mejorar la educación, la había empeorado, y que toda la culpa de este deterioro era culpa de la reforma que se había iniciado en los 90. Esto favoreció la aprobación de una nueva ley de educación nacional que se aprobó en el 2006 y que intentó borrar casi todas las innovaciones promovidas en los 90. Sin embargo, hay un elemento que no solo se sabe, sino que aparece fortalecido, que es la enseñanza de la historia reciente. En los mismos artículos de la ley, en el artículo 92, en uno de sus incisos, en el inciso C, se establece este mandato para enseñar en todas las jurisdicciones educativas de la Argentina. El ejercicio de la construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instalando el terrorismo de Estado, con el objeto de generar en los alumnos las reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos. Esta nueva ley eliminó al EGB y el polimodal, estableció una escuela primaria y secundaria de 6 años cada una, o de 7 y 5 años, y ambas serían obligatorias, o sea que la educación argentina, la educación obligatoria en la Argentina llegaría hasta terminar la secundaria. En esta educación, historia adquiere su individualidad, se eliminan las ciencias sociales desde que termina la primaria, y queda la dictadura militar para ser tratada en el quinto año que en los nuevos diseños curriculares se va a ocupar de la última mitad del siglo XX. En esta última mitad del siglo XX se considera que se estudia la dictadura, que ahora se la denomina dictadura cívico-militar, sin las precisiones que había en el diseño curricular anterior, y como dijimos, tratándola de una nueva forma, ya no dictadura militar, sino cívico-militar. De alguna manera, entonces, los diseños curriculares fueron influidos directa o indirectamente por los estados de la memoria colectiva. La cuestión siguiente es cómo este diseño curricular se hace efectivo en las aulas. El primer indicio que tenemos acerca de esto es lo que dicen los manuales escolares publicados en esta época, donde, contrariamente a este dinamismo de la historia, del tratamiento que proponían los diseños, va a haber una instalación del tema de muy difícil transformación.
En los manuales que se publican en esta época, aparece un esquema explicativo persistente en el cual podemos plantear que, en primer lugar, el tema que tratan los manuales es la represión. Todos los manuales hacen referencia a los secuestros, las torturas, las desapariciones, describen la política de censura y de silenciamiento que hubo en la época, y en todos los casos los desaparecidos son caracterizados por edad, género y ocupación. El segundo paso es la política económica. La política económica es destacada en su conjunto por el predominio de las actividades financieras sobre las productivas, además de la corrupción, la desindustrialización que se produjo en la época y sus efectos sociales. El tercer tema es el de Malvinas. Todos los manuales reinterpretan a Malvinas. Podríamos decir que hay en algunos de los publicados este año alguna diferencia, pero estoy hablando de los anteriores en este momento, del 95 al 2010. Todos interpretan a la guerra como un intento irresponsable de la dictadura de sacar sus problemas internos y lanzarse a una aventura que termina en forma trágica. En cuarto lugar, una cosa que es muy llamativa en los manuales es que aparecen los organismos de derechos humanos, pero ningún libro se refiere a las diferencias entre los organismos, ni las diferencias al interior que llevaron a algunas fracturas, como por ejemplo el CELS de la APDH o las madres líneas fundadoras de la línea que dirige Eve Bonafini. En el relato de los manuales, la fuente privilegiada es la fuente del CONADEP. O sea, este informe en el que los desaparecidos son víctimas inocentes. Y hay algunos temas que no se tratan. Por ejemplo, en la totalidad de los manuales se repite que la violencia revolucionaria no es considerada. No hay mención de las estrategias de las organizaciones armadas ni de los grupos de izquierda insurreccional, ni tampoco acciones y criterios de la acción guerrillera de la época. Algunas razones que se pueden arriesgar acerca de este tema es que la guerrilla va perdiendo visibilidad a partir de el fin del gobierno de Alfonsín. Cuando se obturan las vías judiciales para pedir reparos, los gobiernos, los organismos de derechos humanos salen, como dijimos, a reivindicar la militancia y pedir justicia. Esto hace que la condena a los represores saque de consideración a qué había pasado concretamente con las acciones de la guerrilla. Se complementa esta cuestión con las políticas de Kirchner en su visión oficial, buscando desvincular a los militantes de la guerrilla, como dijimos, y por otra parte, en todos los manuales aparece una visión única del problema. Sí, la reforma y las sucesivas reformas buscaban un relato controversial, o sea, que hubiera controversias de perspectivas en la escuela. Esto es un tema al cual la escuela es siempre reacia y que en este tema se hace aún más difícil. Podríamos decir que, en consecuencia, entre manuales y diseños curriculares hay dos lógicas que simultáneamente se acercan y se rechazan. Por una parte, el currículum oficial propone el deber ser, lo que se debe hacer en la escuela. Y por otra, las editoriales disponen cómo serán las clases a través de los libros escolares. Los libros escolares que continúan aún hoy siendo el elemento fundamental, la herramienta fundamental de los profesores. Bueno, ¿cuáles son los resultados de estos 15 años
de educación contraria a la dictadura y favorable al respeto de los derechos humanos en Argentina. Un problema que hay para evaluar los resultados es que es la falta de datos empíricos sobre lo que ocurre en la educación. Una pista la tenemos en el informe que, en la investigación piloto que hicimos con Luis en Argentina, Brasil y Uruguay, donde se ve cómo en estos tres países con más fuerza, en Argentina, el rechazo a los principios que sostenían los militares es muy fuerte en los profesores y en los alumnos. Otro dato interesante de esta investigación, para el bien de todos, ya termino. Otro dato interesante en esta investigación es que entre investigaciones previas con un valor relativo, como estuvimos discutiendo hoy, pero que aparece el periodo de historia reciente como el que más interés despierta en los alumnos. Olga Gabriel decía que esto era seguramente porque todavía no lo habían estudiado. Una vez que el estudio escolar mata todo interés, posiblemente. Bueno, la Ley de Educación Nacional de 2006 promueve que la escuela genere reflexiones y sentimientos favorables a los derechos humanos. Ahora, la tradición escolar evita, y sobre todo en América Latina, evita la controversia. No cree que la controversia sea un elemento, una práctica educativa valorable. Y esta es una dificultad adicional. Si no hay más de una visión, si no hay aspectos controversiales, ¿qué función puede, qué reflexión puede haber en la escuela? En general, lo que hay en la escuela es una elección entre estos reflexiones y sentimientos por los sentimientos, muchas veces incluso por el sentimentalismo. La corrección política muchas veces impide pensar y logra lo contrario de lo que busca. Por lo general, el tratamiento de la dictadura es presentado como una película de terror donde no hay causa, sino que es como si de un plato volador bajaran monstruos despiadados que solo por su maldad implícita actúan en forma tan impiadosa y siniestra contra los seres humanos. Este es un tema que creo debiera tomarse en cuenta. Uno de los temas una de las cuestiones más importantes es evitar la pedagogización de los temas en el sentido de su cristalización de sentidos. Y esto es una de las amenazas, la saturación es una de las amenazas que acechan al tratamiento escolar de este tema. Hay incluso ciertas dificultades propias de la escuela para tratar algunas aristas de estas discusiones que aparecen, por ejemplo, en las discusiones académicas. Por ejemplo, una polémica que se dio en Argentina a partir de una carta de un filósofo cordobés, Oscar del Barco, que, impresionado por una narración de la muerte absurda del primer grupo guerrillero argentino, el Ejército Guerrillero del Pueblo, manda una carta que se titula No matarás, ¿no? Entonces, a partir de allí se abrió una enorme polémica acerca de la violencia guerrillera y las víctimas de esa violencia. Bueno, ese tipo de polémica es muy difícil de incorporar a la escuela, y la escuela tiene que reconocer también su límite.